Esta noche los llevaré a recorrer los pasillos más fríos y silenciosos que existen, los de un hospital cuando todos duermen. Prepárense, porque en este video escucharán 3 historias reales y perturbadoras, ocurridas en lugares donde la vida y la muerte caminan demasiado cerca. Así que, si aún no lo han hecho, apaguen la luz, acomódense y respiren profundo, porque lo que están a punto de escuchar no los dejará tranquilos cuando termine la noche. Nunca pensé que mi primer turno nocturno en el hospital sería el inicio de algo que, aún hoy, meses después, sigue persiguiéndome incluso fuera del trabajo. Yo era uno de los 2 doctores novatos. Mi compañero, Luis, llevaba apenas un par de semanas más que yo, y aunque intentaba parecer seguro, su voz temblaba cada vez que hablábamos del sótano. Esa noche nos tocaba bajar por primera vez a la morgue, acompañados del doctor Ramírez, el más experimentado del área. Ramírez era serio, callado, y tenía la mirada de alguien que había visto demasiado. 3.0. El ascensor no funcionaba en la noche, así que tuvimos que bajar por las escaleras. Con cada paso, el aire se sentía más frío, como si el sótano respirara. Cuando llegamos a la puerta de acero, un olor nos golpeó al instante. No era solo olor a muerte, era algo más viejo, espeso, imposible de ignorar. Luis se cubrió la boca. Yo intenté aguantar, y Ramírez solo dijo: «No se preocupen, nadie se acostumbra al principio». Las primeras visitas fueron rápidas. Firmas, revisiones, confirmar que todo estaba en orden. Pero siempre había algo extraño. Luces parpadeando, sonidos detrás de los refrigeradores, sombras que parecían moverse cuando uno parpadeaba, y un olor que se sentía más fuerte cuando nos acercábamos al cuarto del fondo. Antes de salir, Ramírez nos miró a los 2. «Regla principal», dijo: «no miren hacia dentro del cuarto del fondo. Hagan su trabajo, mantengan la vista al frente y no se distraigan». Luis tragó saliva. Yo solo asentí. Días después, durante otro turno nocturno, volvimos a bajar los 3. Y todo iba normal, hasta que escuché a Luis quedarse quieto detrás de mí. «¿Oyeron eso?», susurró. Antes de que pudiera responder, Luis volteó hacia el cuarto del fondo. Su respiración se cortó. Miró fijamente, como si algo lo estuviera llamando. «Luis», gritó Ramírez, «te dije que no miraras allá». Luis retrocedió, pálido, temblando. «Había alguien parado adentro». «No había nadie», respondió Ramírez furioso. «Y si sigues viendo cosas donde no debes, no vas a durar aquí». Nos fuimos rápido, pero Luis ya no era el mismo. En los días que siguieron, Luis empezó a comportarse raro. Hablaba poco. Se quedaba mirando por largos minutos hacia la nada. Parecía distraído, como si escuchara voces que los demás no podíamos oír. Y lo más inquietante, cada vez que pasábamos cerca del ascensor o de la escalera que llevaba a la morgue, él se detenía, miraba hacia abajo y sonreía. Una noche, Ramírez fue llamado a urgencias, así que nos tocó bajar a Luis y a mí. No me gustaba la idea, pero era parte del trabajo. Desde que entramos al sótano, algo estaba mal. Luis iba adelante, demasiado rápido, como si conociera el camino mejor que nadie. Su voz sonaba distinta. «Vamos», me dijo, «hoy sí podremos verlo bien». Me detuve. «¿Ver qué?».
Luis no respondió, solo siguió caminando, directo hacia la puerta del fondo. Cuando entramos a la morgue, las luces parpadearon. El olor estaba peor que nunca. Luis, no tenemos que entrar ahí, le dije. Él giró la cabeza lentamente, demasiado lentamente. No tengas miedo, susurró. Él solo quiere que lo miremos. La puerta del fondo estaba abierta. Una luz azulada salía de adentro. Y algo se movía dentro, como una sombra que respiraba. Luis dio un paso delante. Yo retrocedí. Luis, detente. Pero no me escuchó. Entró al cuarto y desapareció detrás de la puerta. Podía escucharlo murmurar algo, como si hablara con alguien. Intenté correr, pero entonces sentí que algo me miraba desde dentro y cometí el peor error. Miré. No recuerdo qué pasó después. Desperté en mi casa sin saber cómo llegué ahí. Pero desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, veo esa misma sombra respirando en el cuarto del fondo. Y cuando bajo la mirada, hay marcas en mi piel, como si algo me hubiera tocado. Luis nunca volvió al hospital. Y yo sé que algún día tendré que regresar a la morgue, porque lo que sea que vive allá abajo, todavía me está buscando. Nunca hablo de esto con nadie. Y si hoy lo cuento, es solo porque siento que ya no estoy solo. Todo empezó hace años, cuando tuve que quedarme internado una noche en el Hospital General del Norte. Una infección fuerte en el estómago, nada grave, pero suficiente para dejarme en observación hasta la mañana siguiente. Esa noche, creí que todo había terminado ahí. Pero anoche, mi hijo de 5 años me preguntó algo que jamás debió saber. Papá, ¿y ese señor que te hablaba desde abajo de la cama esa noche en el hospital, todavía viene? Mi hijo no había nacido cuando pasó eso. Ni siquiera existía la cama aquella donde una voz me hablaba desde abajo. Y desde ese momento, entendí que lo que vivía ahí nunca se fue. Ingresé a urgencias a las 10:30 de la noche. El hospital parecía dormido. Las luces blancas parpadeaban como viejas velas eléctricas y los pasillos olían a desinfectante barato y algo metálico. No había ruido, salvo el eco de mis propios pasos. La enfermera que me recibió tenía ojeras profundas y hablaba como si temiera despertar algo. Habitación 303, por favor no salga en la noche, me dijo. ¿Por qué?, pregunté. Ella solo bajó la mirada. Reglamento interno. Caminé hacia la 303 con una sensación extraña, como si ella quisiera decirme algo más. La habitación era pequeña, con 3 camas. En la del fondo, un hombre mayor miraba fijamente el techo. En la cama de la derecha, una mujer muy delgada me observaba sin parpadear. Yo quedé en la cama del centro. Nada más entrar, ambos pacientes sonrieron al mismo tiempo, como si ya supieran quién era yo. La mujer habló primero. Llegaste justo a tiempo. Él viene a esta hora. El hombre mayor rió con un susurro seco. Sí, hoy toca visita. Yo pensé que estaban bromeando o delirando, pero su tono era demasiado real, demasiado consciente. Cerca de las 2 de la mañana, las luces de la habitación comenzaron a bajarse y subir, como si el hospital respirara. El hombre mayor se cubrió la cara y dijo: «No hables. Si respondes, te escucha». La mujer añadió: «Pero igual va a venir». Luego guardaron silencio absoluto. Yo pensé que estaban jugando conmigo, hasta que lo escuché. Un sonido leve, arrastrado, como uñas rasgando el piso desde el pasillo. Lento, muy lento, acercándose.
Las puertas automáticas del pasillo hicieron un clic. Alguien o algo había entrado. Mi cama, en el centro, quedó exactamente alineada con la puerta abierta. Me giré hacia los pacientes buscando alguna explicación, pero ambos seguían tapados, inmóviles, temblando. El sonido se detuvo frente a la entrada, y ahí, sin que nada entrara, la puerta lentamente empezó a cerrarse sola. A los minutos, que parecieron horas, el sonido volvió, pero esta vez debajo de mi cama, muy cerca de mis oídos, justo bajo el colchón. Y entonces, una voz, infantil, frágil, pero deformada, dijo: «Te encontré». Yo contuve la respiración. No podía moverme. No podía hablar. Los otros pacientes murmuraron entre dientes: «No la respondas, no la respondas». La voz volvió: «Bájate, quiero verte». El hombre mayor comenzó a llorar silenciosamente. La mujer se balanceaba, repitiendo: «No te agaches, no te asomes, no lo mires, no lo mires». Las luces se apagaron por completo. La cama vibró como si algo se arrastrara por debajo. Yo juro que sentí dedos fríos rozarme los pies. Cuando amaneció, las luces volvieron y los sonidos desaparecieron. Yo quería irme inmediatamente, pero los médicos insistieron en que debía completar los estudios. Mientras esperábamos, la mujer de la cama derecha me dijo: «No te preocupes, él siempre se va al amanecer». «¿Qué es él?», pregunté. Ella sonrió de nuevo, demasiado amplia para ser natural. «Algo que vive debajo de todos nosotros». ¿Debajo? Del hospital, de las casas, del piso. Nos escucha por las noches. A algunos los sigue. Yo me reí nervioso, pero el hombre mayor me interrumpió. «No te rías. Anoche te habló. Eso significa que ya te escogió». «¿Escogió para qué?». Él susurró con un hilo de voz: «Para acompañarlo». Fui dado de alta a las 9:15 de la mañana. Salí sin mirar atrás. No quería volver ni recordarlo. Nunca más hablé de esa noche. Con el tiempo, convencí a mi mente de que todo había sido producto de medicamentos, estrés, miedo, una alucinación nocturna. O eso quería creer. Hace una semana, mientras jugaba con mi hijo de 5 años, él se escondió debajo de su cama. Yo me agaché para sacarlo y escuché que me decía: «Papá, el señor de abajo dice que ya viene otra vez». Me quedé congelado. No pude decir nada. Y él, todavía debajo de la cama, añadió: «Dice que ya no tienes dónde correr, que ahora duermes muy cerquita del piso». Mi hijo salió como si nada y siguió jugando. Yo quedé temblando, igual que aquella noche en la habitación 303. Desde ese día, todas las madrugadas escucho golpes suaves en el suelo, justo debajo de donde duermo, como si alguien tocara para avisar que está ahí. No sé cuánto tiempo me queda sin escucharlo, sin responderle. Pero las noches se están volviendo más largas. La voz suena más clara y los golpes cada vez son más fuertes. No sé si esta historia tiene un final. Tal vez termine esta noche. O tal vez ya terminó hace años y yo no lo supe. Porque algunas cosas nunca se quedan en el hospital. Mi nombre es Gabriel y durante 6 años trabajé en el turno nocturno del área de rayos X del Hospital San Aurelio. Nunca tuve problemas trabajando solo. El silencio del hospital de noche me ayudaba a concentrarme. Hasta que empezaron a aparecer ellos. Nunca vi sus cuerpos,
pero los vi en cada radiografía. Y si cuento esto, es porque hace 2 noches uno de ellos salió de la placa. Mi turno empezaba a las 10 de la noche. Era una noche tranquila. Apenas unos pocos pacientes de urgencias. A las 12:47 de la mañana recibí un llamado. Gabriel, necesitamos una placa de tórax para el paciente de la camilla 14. Nada fuera de lo normal. Un hombre de unos 40 años, consciente, respiración pesada. Lo acomodé, ajusté la máquina y tomé la radiografía. Pero al revelar la imagen, mi sangre se heló. En la esquina inferior izquierda de la placa, se veía la silueta difusa de una persona más, de pie a espaldas del paciente. Parecía una sombra humanoide, inclinada hacia él. Pensé que era un error, doble exposición, fallo digital, cualquier cosa. Tomé otra placa. Esta vez, el paciente estaba solo en la sala, pero la figura seguía ahí, solo que ahora estaba más cerca del paciente. No dije nada, guardé silencio y seguí trabajando. A la siguiente noche llegó otra paciente, una mujer anciana. Tomé sus placas. Primera radiografía, nada extraño. Segunda, la figura estaba detrás del biombo. Tercera, asomando la cabeza, como si observara la escena. Yo sabía que estaba solo en la sala. Las cámaras lo confirmaban. Solo yo y la paciente. Pero las sombras parecían entrar y salir de las radiografías. Cuando revisé todas juntas, noté un patrón. Se movían lento, pero solo cuando el paciente estaba en riesgo, como si quisieran acercarse, como si estuvieran esperando. A esas alturas, preferí pensar que era mi mente, el cansancio, los turnos, pero no. La tercera noche es cuando empecé a tener miedo real. El paciente era un joven de unos 20 años, accidentado en moto. Tenía un golpe en la cabeza, pero estaba consciente. Mientras le tomaba la radiografía, el chico murmuró: ¿Ese señor detrás de mí trabaja contigo? Yo me congelé. ¿Qué señor?, pregunté. El que se asomó por esa cosa, la caja esa de luz, ¿así se llama? Se refería al panel donde se revelan las placas. En ese panel, aún sin encender, algo se reflejó por un instante. Una figura delgada, muy alta, como si estuviera pegada al cristal. Cuando el panel se encendió, desapareció. La placa revelada mostraba a la sombra agarrando el hombro del paciente. Yo temblaba. El paciente también. No quiero quedarme solo aquí, dijo. Esa fue la primera vez que pedí que trasladaran a un paciente a otra sala, por desperfecto técnico. Mentí. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Lo peor ocurrió 2 noches después. La clínica estaba llena. Traían pacientes sin parar y yo trabajaba sin descanso. En una radiografía panorámica aparecieron 3 figuras. Una en la esquina inferior, otra detrás del paciente y una más, inclinada hacia la cámara. Pero había algo distinto. Las 3 miraban hacia el mismo punto de la sala, hacia mí. Tomé la placa con las manos temblorosas, la dejé sobre la mesa, y entonces se escuchó un golpe suave justo detrás de mí. No quise voltear, no podía. Otro golpe, y uno más, hasta que escuché algo peor: respiración. No humana, demasiado baja, demasiado larga, como si alguien aspirara aire desde un pecho vacío. Apagué todo, corrí al pasillo y no volví a entrar en la sala esa noche. Hace 2 noches decidí renunciar.
Solo necesitaba terminar mi último turno. A las 3:18 de la mañana llegó un paciente en paro respiratorio. Los doctores intentaban estabilizarlo y me pidieron una radiografía urgente. Lo acomodé, tomé la placa y cuando la máquina imprimió la imagen, no vi una ni tres. Vi docenas de figuras, apretadas, pegadas unas a otras, como si todas hubieran esperado ese momento. Pero no estaban mirando al paciente. Estaban mirando directamente hacia la cámara, hacia mí. Fue entonces cuando la pantalla parpadeó. La figura más cercana dio un paso hacia adelante dentro de la propia imagen, como si hubiera roto la distancia entre su mundo y el mío. El monitor se apagó con un chasquido. Todo quedó oscuro y escuché pasos, no dentro de la sala, no detrás de mí. Los escuché dentro del monitor. Golpes, como manos queriendo salir del cristal. Salí corriendo. Abandoné el hospital esa misma noche. Renuncié. Me fui del país. Tiré mi uniforme. Pero ayer, mientras revisaba unas radiografías antiguas que guardé para estudiar, vi algo nuevo. En la esquina de una placa de tórax que tomé hace años, hay una figura distinta. Esta vez, no mira al paciente. Me mira directamente a mí. Y su mano está apoyada contra el borde, como si estuviera a punto de salir. Y lo peor, cada vez que vuelvo a ver la imagen, está más cerca. Y desde esa noche, cada vez que veo una pantalla, un monitor, incluso una simple fotografía, siento que algo podría estar mirándome desde el otro lado. A veces creo escuchar golpes suaves dentro del vidrio, como si alguien quisiera volver a entrar en este mundo. Si tú también sentiste que algo estaba detrás de ti durante esta historia, no te preocupes. Dicen que solo les pasa a quienes ya fueron vistos. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. Así me acompañas. Porque últimamente me da miedo quedarme solo cuando las pantallas se apagan. Él siempre regresa cuando estoy en silencio.